Filipenses capítulo número 1, por favor abra su Biblia ahí, versículo número 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, Filipenses 1:21 dice, léalo conmigo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra tan maravillosa que hoy nos recuerdas para que nos dé, Señor, filosofía de vida, principios de vida, y que cada uno de nosotros podamos recordar, Señor, lo que es trascendente para la eternidad. Ayúdanos a tener nuestra mente abierta, nuestro corazón sensible, para que podamos escudriñar tu palabra y recibir tu llamado, Señor, para nuestro corazón, para nuestra vida, y que podamos, Señor, tomar decisiones de vivir como tú quieres que vivamos. Señor, con todo nuestro corazón nos acercamos a ti, pidiéndote que tú, Señor, nos atiendas, nos hables, nos redargullas, nos corrijas, nos exhortes, nos consueles, nos levantes, y que nos pongas una perspectiva correcta, Señor, de cada día de nuestra vida vivido conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este momento, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así hemos orado. Amén. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Creo que esto es justamente lo que este versículo brillante, Filipenses 1:21, nos muestra, y en donde voy a tomar esa sección del verso 19 hasta el versículo 26, tomando como parte central y medular este versículo, insisto, que es brillante, que es un principio de vida, que es un concepto de muerte, que nos refleja una perspectiva de la eternidad. Principio de vida: para mí el vivir es Cristo. Concepto de la muerte que debemos tener los cristianos, y el morir es ganancia, y nos pone una perspectiva en la eternidad, porque si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque después de la muerte hay una eternidad que está esperando por nosotros, la presencia profunda de Cristo, poder verle cara a cara, vivir toda la eternidad a su lado. Así que este versículo 21, vivir es Cristo, morir es ganancia, es un principio de vida, es un concepto de muerte, es una perspectiva acerca de la eternidad. Y todo este pasaje, todo el pasaje del verso 19 hasta el 26 se mueve bajo un hilo conductor, o hay un hilo conductor en todo esta palabra, esta sección de la carta a los filipenses. Y el hilo conductor es el siguiente. Quiero que abra su corazón. Esta es la base, es el común denominador por el cual se va a mover Pablo en estos versículos. Sus conceptos, sus ideologías, los principios de los que nos va a hablar, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él siente, se mueven bajo este hilo conductor. Y este es el hilo conductor de este pasaje: que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Es una frase bastante reiterada, repetida por muchas personas de habla hispana: que sea lo que Dios quiera. Pero no es el contexto o el sentido en el que Pablo está conduciéndose en estos versículos. No es como una resignación, como probablemente muchos de nosotros usamos esta frase. Ni siquiera es como un aparente sometimiento, pero que esconde cierta queja: que sea lo que Dios quiera. O sea, me someto a la voluntad de Dios, pero no estoy contento, no estoy conforme. No, ni siquiera es una resignación que esconde cierta queja. No, tampoco es una aceptación del destino escrito, como muchos creen que el destino está escrito y a nosotros nos queda solamente acomodarnos a este destino escrito. No, tú y yo no somos marionetas de Dios. Dios nos ha regalado el libre albedrío. No, esta frase, este hilo conductor, que sea lo que Dios quiera, no es como una resignación, no es una frase de resignación, tampoco es una aceptación al destino escrito como algunos lo pudieran creer, sino que este hilo conductor, que sea lo que Dios quiera, es como un principio de vida. Que sea lo que Dios quiera marca el principio de vida de los cristianos, porque nosotros sabemos que lo que Dios quiere para ti y para mí siempre es lo mejor.
Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios para ti y para mí siempre es buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. Él no está pensando en lastimarnos, en hacernos daño. Él no está pensando que cuando enfrentamos situaciones, circunstancias, adversidad, tormentas en la vida, etcétera, Él no está pensando en lastimarnos y en que suframos en esta vida. No, Él está pensando en obrar en nuestro corazón, en trabajar en nuestro espíritu, en estar constantemente moldeándonos a su imagen, porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y aún en las diversas pruebas en las que nos encontramos podemos alegrarnos, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia comprobará. Si tú permaneces creyendo y confiando en Dios, después de la prueba vas a comprobar que finalmente la voluntad de Dios era que Él quería promover, y Él quería hacer, y Él quería realizar algo bueno en tu vida y algo bueno en mi vida. Así que la frase que sea lo que Dios quiera no es una resignación, no es una aceptación de un destino escrito, no, es un principio de vida, es el principio de vida del creyente, que sea lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiere siempre es lo mejor. El hilo conductor, que sea lo que Dios quiera, también, además de ser un principio de vida, es una aceptación alegre de su voluntad. Repito, la frase que sea lo que Dios quiera es una aceptación alegre. Pongo cara de alegría justo aquí. Es una aceptación alegre de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizá en este momento necesite invertir algunos minutos para recordarle el ejemplo de la vida de Moisés. Moisés, un hombre que usted conoce sus primeros años. A los 80 años Dios le habló a través de una zarza. Dios lo llamó a Egipto para que liberara a Israel de aquella esclavitud que pasaban. Después Dios lo usó, fueron liberados, se abrió el mar, comenzaron el trayecto hacia la tierra prometida. Pero en un punto acerca de la tierra prometida, Moisés desobedeció a Dios. Dios le había dicho que le hablara a la roca y Moisés la golpeó, y eso le costó una determinación de Dios de que Moisés no entraría a la tierra prometida. Dios tendría que escoger un sucesor, en este caso a Josué, para que él fuera el que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Moisés tardó tiempo en entender por el relato del Pentateuco que Dios había determinado ya que él no iba a entrar. Y esto era algo bueno, no solo para la vida de Moisés, sino también para la nuestra, para darnos cuenta que cuando Dios determina algo, cuando Dios establece algo, Él es fiel en cumplir lo que ha establecido, lo que Él se ha propuesto. Y el ejemplo de Moisés es maravilloso, porque en algunas ocasiones le insistió a Dios. Deuteronomio capítulo número 3, y también en los capítulos finales podemos ver esto en el corazón de Moisés. Primero le decía a Dios: no habrá chance, déjame entrar. Y Dios le dijo a Moisés en más de una ocasión: basta, Moisés, tú no vas a entrar, eso ya está determinado, eso ya así quedó establecido. Y ahí en Deuteronomio capítulo 3, los versículos del 23 al 29, queda establecido cómo Dios habla con él y le dice: Moisés, relájate, eso no va a suceder. No estés pensando en lo que pudo haber sido o en lo que no vas a alcanzar. Piensa en todo lo que yo he hecho en tu vida, a través de tu vida, y cómo a pesar de que tú no vas a cruzar, ellos van a cruzar, porque mis propósitos, dice el Señor, son perfectos. Y entonces Moisés, cuando lo entendió, lo aceptó con alegría. Porque la frase que sea lo que Dios quiera no es un destino escrito al que tenemos que someternos, ni una resignación con quejas, decir: bueno, pues si eso es lo que Dios quiere, ni modo, me tengo que aguantar. No, es un principio de vida, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, porque es lo mejor, en primer lugar. Y en segundo lugar, debo aceptar alegremente la voluntad de Dios, aunque no sea lo que yo quiero. Al final de la historia de Moisés, en los capítulos 32, 33, 34 del libro de Deuteronomio, ahí usted puede leer cómo Moisés logró aceptar con alegría el no entrar a la tierra prometida físicamente. Ahí en Deuteronomio 32, 33 y 34 usted va a encontrar cánticos de Moisés a Dios, y luego va a encontrar cómo Moisés bendice al pueblo y les dice: ustedes que van a entrar, no les reclamen, les dice: por su culpa, mugrosos, yo no voy a entrar a la tierra prometida. No, Moisés había aceptado alegremente la voluntad de Dios. Y ese es el hilo conductor de este pasaje: que sea lo que Dios quiera, como un principio de vida, porque lo que Dios quiera será lo mejor, y también como una aceptación alegre
alegre de la voluntad de Dios para ti y para mí, aunque sea diferente a lo que tú quieras o a lo que yo quiera. Lo que Dios quiera y lo que Dios determine siempre será lo mejor. Entonces, puedo establecer, y hoy me voy a permitir romper un poco mi estructura normal de cómo estudio regularmente estos pasajes. Hoy quiero empezar por la parte media y luego regresar y luego ir al final y luego regresar a la parte media de todo mi pasaje. Estoy ubicado en Filipenses 1, versículos del 19 al 26, pero voy a comenzar analizando el versículo 21, 22 y 23, y es más, hasta quizá el 24, y luego voy a regresar a los versos 19 y 20, y luego voy a ir a los versos 25 y 26. Permítame decirle, con este hilo conductor, que sea lo que Dios quiera, he titulado este estudio, Vivir es Cristo, morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Lo que Pablo quiere decirnos en el versículo 21, pasaje y versículo central, versículo brillante de esta sección, es que para Pablo vivir significa Cristo. Vivir quiere decir Cristo. Claro, si pienso un poco en la vida de Pablo o si pienso un poco en la vida de Saulo, me voy a dar cuenta, de acuerdo a sus escritos, esta no es una opinión que yo tenga con respecto a Pablo, es lo que él mismo escribió en las escrituras acerca de su propio testimonio. Él testifica y dice que antes de haberse encontrado con Cristo, su vida era vacía. Su vida, aunque tenía religión, era vacía, no tenía realmente a Dios. Él mismo lo testifica en más de una ocasión. Tenía muchas cosas en que gloriarse, tenía muchas cosas de qué presumir desde el punto de vista humano, religioso, cultural, etcétera. Pero él testifica que el día que se encontró con Cristo, escúcheme bien, el día que se encontró con Cristo, que Cristo lo confrontó en aquella carretera a Damasco, ahí es donde verdaderamente el apóstol Pablo comenzó a vivir. Porque para Pablo vivir quiere decir Cristo. Claro, Cristo había sido su principio de vida. Ahí cuando se encontró con Cristo comenzó realmente a vivir. A partir de ahí su vida se continuó o se transformó en una vida dedicada para Cristo. A todo lo que dedicó su vida el apóstol Pablo, además de las labores que sabía realizar como curtidor de pieles y algunas otras cosas, la tarea primordial y principal que Pablo desarrolló tenía que ver con Cristo, el llamado que Cristo le había hecho. Por eso Pablo dice, vivir quiere decir Cristo. Comencé a vivir cuando me encontré con Cristo. Continué viviendo para Cristo. El fin de mi vida, el objetivo de mi vida tiene que ver con Cristo. La inspiración que me levanta todos los días es Cristo. Cristo es el que le dio sentido a mi vida, dice el apóstol Pablo en todos sus escritos. Y aquí lo resumo en el versículo 21. Con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Comencé a vivir cuando me encontré con Cristo. Continué viviendo a través del llamado y del ministerio que Él me dio. El fin de mi vida, el objetivo de mi vida se trata de Cristo. Él le da sentido a mi vida. Él es mi inspiración de todos los días y Él será la recompensa final. Por eso y con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Lo que Pablo nos quiere decir, lo que Dios nos quiere recordar, es que la vida se trata de Cristo. La vida se trata de mantener y de edificar y de construir una relación con Cristo, una relación personal con Jesús. Eso es de lo que se trata la vida. Para mí el vivir es Cristo. Vivir quiere decir Cristo. Mi vida, mi tiempo, mis días, mis decisiones, mis tareas, mis trabajos, lo que hago, lo que pienso, lo que digo, tienen que ver con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y luego Pablo pasa a determinar el final de sus días, diciendo y dando este concepto claro. Así como vivir se trata de Cristo, o vivir quiere decir Cristo, también debo declarar, dice el apóstol Pablo, que morir es ganar. Diga conmigo, por favor, hoy más que nunca, diga, morir es ganar. Si tiene alguien cerca, voltee con ese alguien y dígale, morir es ganar. Acuérdate que morir es ganar.
Porque la muerte para el cristiano no es una tragedia. La muerte es la entrada a una eternidad, a una intimidad mucho más profunda de lo que la tenemos hoy con Jesús. Eso significa la muerte para el creyente, para el cristiano. Es la entrada, no es la salida de este mundo, pero es la entrada a una eternidad al lado de Cristo Jesús. La muerte significa encontrarte con Cristo. Qué maravilla cuando tenemos nosotros esta perspectiva de vida. Le dije que el versículo 21 era un principio de vida. Cuando tú vives para Cristo, si para ti el vivir es Cristo y toda tu vida se trata de Cristo, entonces necesariamente la segunda parte de este principio será una realidad. Y entonces para ti morir es una ganancia. Claro, porque no solamente te unirás con Cristo, sino que también te reunirás con aquellos seres queridos que se han adelantado en el camino, que han puesto su fe en el Señor, que han recibido vida eterna. Y por eso hoy considero muy importante declarar este versículo 21 como un principio de vida brillante acerca de lo que significa vivir. Vivir es Cristo. Y acerca de lo que significa morir. Morir es ganancia. Pablo no le tiene miedo a la muerte, como no le tenemos miedo a la muerte ninguno de los cristianos. El verdadero cristiano entiende que la muerte algún día nos va a llegar, y ese será el final de esta vida, pero será el comienzo de una vida al lado de Cristo, en una relación más profunda e íntima con el Señor, que durará por toda la eternidad. Así que relájese, amigo, hermano, que usted me escucha. Hoy que vivimos en medio de este COVID-19, este coronavirus, este virus que ha cobrado muchas vidas, usted relájese. Si le llega, si se enferma, si lo contagian y usted se muere, usted viva con el versículo 21. Para mí la vida se trata de Cristo y si muero es ganancia. Entiéndame, el cristiano no está buscando morir. No, el cristiano vive para Cristo, y mientras Cristo nos quiere en esta tierra, seremos útiles para Él y querremos estar y permanecer en esta tierra para ser útiles para su obra. Pero si la muerte nos llegara, podremos decir como Pablo: no se preocupen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este tipo de situaciones que vivimos, de pandemias, de virus, de contagios, estas noticias que cada día son más los contagiados y las olas, y que suben y que bajan, y que más contagiados y menos contagiados. Amado hermano, usted recuerde que usted vive para Cristo. Y si Cristo quiere que se le pegue el coronavirus, le va a dar. Y si Cristo quiere que se petatee, se va a petatear. Y si Cristo no quiere que se contagie y no quiere que usted muera, a usted no le va a dar. Tenga confianza. Eso es lo que creemos los que estamos en el Señor, los que confiamos en Él. Por eso Marcos 16 ahora más que nunca cobra sentido. Para los que nos dedicamos a la obra de Cristo, descansamos en que Él tiene nuestra vida en sus manos. Él determinará cuándo y cómo terminará nuestra vida. Y así que no se preocupe. Marcos 16 dice que los que nos dedicamos a la evangelización, los que nos dedicamos al ministerio, los que vivimos para Cristo, comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. Ahora, no estoy haciendo un llamado a la impertinencia ni a la imprudencia. No se equivoque. Haga todas las medidas correspondientes que nos están dando para ayudarnos a no contagiarnos de este tremendo y terrible virus. Pero tampoco se clave ahí como si dependiera de usted o de mí que nos llegue esta enfermedad y nos muramos. No, nuestra vida descansa en Dios. Y si nos alcanzara la muerte, podremos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir quiere decir Cristo, morir quiere decir ganar. Y Pablo lo plantea así en este versículo 21 para después presentarnos el dilema en el que él se encuentra. Pablo se encuentra en un dilema fuerte. Él dice: para mí vivir significa Cristo y morir es ganancia. Vea lo que dice el verso 22 en adelante. Mas si el vivir en la carne, o sea, si el tener vida aquí, tener vida, resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger. Le completo la idea. Porque de ambas cosas estoy puesto en aprietos, en estrecho. Estoy entre la espada y la pared, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar, una idea es partir, es mejor. Pero quedar en la carne es más necesario. Partir es mejor, quedarme es necesario. Necesario no por causa de mí, sino por causa de vosotros. El dilema de Pablo es que no sabe qué escoger. Y siempre que leo este pasaje, siempre pienso y digo, cosito, o sea, nadie le está dando a escoger. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde que Pablo no está enfrentando el coronavirus, está enfrentando un juicio en donde no hay más, o queda en libertad para seguir hablando de Jesús, o pena de muerte para él, de acuerdo a lo que están pidiendo en ese juicio sus acusadores. Y él dice, para mí, si sigo con vida, la vida se trata de Cristo, y si muero, Filipenses, no se preocupen, la muerte es ganancia para el cristiano. Y luego dice, pero tengo este dilema, si vivir en la carne resulta para mí en provecho de la obra de Dios, híjole, pues quiero quedarme, pero también pienso en lo que viene y digo, quiero irme. Y dice él, no sé qué escoger. Y siempre digo, cosito, nadie le está dando a escoger. Pero es que no es que Pablo quiera escoger, me quedo, me voy. Eso no depende de nosotros. Lo que Pablo está queriéndonos decir es el hilo conductor de este pasaje: que sea lo que Dios quiera. Como quiera lo que Dios quiera, será lo mejor. Si quedo en vida, será lo mejor. Si me voy o si me condenan a muerte, será lo mejor. Que sea lo que Dios quiera. Yo no escojo estas cosas, Dios las escoge. Y por eso Pablo entra en este dilema, exponiéndonos, no que nos toque a nosotros escoger si partir o quedarnos. Eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Lo que Pablo nos quiere decir es, no se preocupen, ustedes vivan para Cristo, vivan en Cristo, que su vida se trate de Cristo. Y si les llega la muerte, cuando les llegue la muerte, acuérdense que morir es ganancia. Que sea lo que Dios quiera. Entiendo y analizo, dice Pablo, y digo, híjole, pues hay mucho todavía que hacer. Hay muchas personas a las cuales evangelizar. La iglesia necesita seguir siendo edificada. Siento que soy útil si me quedo en vida, pero si me voy, eso es lo mejor, es muchísimo mejor. Dice el versículo 23, estoy puesto en aprietos, dice Pablo, no sé qué escoger. O sea, Pablo, ¿y qué? ¿Quieres que te condenen a muerte o que te liberen? Y Pablo dice, ay, hijo, pues si me condenan a muerte es mucho mejor. Pero si me liberan, pues también está bien, porque seguiré con la obra. Si parto es mejor para mí. Y aquí viene el corazón de siervo que tenía Pablo. Pablo dice en el verso 23, si viene la muerte, eso es mejor para mí. Pero vea su corazón. Pero si me quedo, versículo 24, sé que esto, quedarme, estar entre ustedes todavía, pastoreándolos, exhortándolos, animándolos, enseñándoles, esto es necesario por causa de la iglesia, por causa de vosotros. O sea, partir, morir es mejor para mí, quedarme es mejor para ustedes. Vea el corazón de siervo, no sé qué escoger. Oh, que pudiéramos tener nosotros un corazón como el de Pablo, un corazón de siervo y no un corazón de egoístas. Que pudiéramos decir, Señor, quiero que sea lo mejor que tú quieras para mi vida y para la vida de los demás. Y si para mí lo mejor es partir, pero si lo mejor para ellos es quedarme, Señor, tú escoge. Qué maravilla, qué filosofía de vida. Lo que Pablo está diciendo aquí es que sea lo que Dios quiera, como quiera, eso que Dios quiera será lo mejor. Si permanezco en vida, seguiré trabajando y será bueno para ustedes. Si muero, iré a la eternidad y será muy bueno para mí. Pero que sea lo que Dios quiera. No quiero que se haga lo que yo quiero, mi voluntad, sino que sea lo que Dios quiera. Qué principio de vida, qué filosofía de vida, qué hombre tan entregado que puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la pregunta que quiero contestar ahora, regresando un poco al versículo 19, es la siguiente: ¿de dónde proviene esta alegre aceptación de la voluntad de Dios?
Una vez más se la voy a hacer. ¿De dónde proviene esta alegre? Porque todo el lenguaje que se usa, la estructura gramatical, el mensaje que está puesto, no está Pablo resignándose con queja. Pues bueno, si me muero, pues tengo que hallarle el lado bueno. No, Pablo está alegre y dice que sea lo que Dios quiera. Obsérveme y quizá usted pueda sonreír en casa y decir que sea lo que Dios quiera. ¿De dónde proviene esta alegre aceptación de Pablo a la voluntad de Dios? Principalmente, de acuerdo a este pasaje, proviene de tres áreas o de tres cosas que quiero compartir contigo. Para que tú puedas tener una alegre aceptación de la voluntad de Dios, tienes que tener estas tres cosas presentes en tu vida. La primera de ellas es la oración. Versículo número 19, porque sé que por vuestra oración... Está Pablo agradeciéndole a la iglesia de los filipenses que estén orando por él. Y Pablo descansa en esta verdad. La oración funciona. La oración produce. Escúcheme bien, porque ese es el mensaje de la Biblia con respecto a la oración. La oración no nos fue dada para que le presentemos a Dios solamente un pliego de peticiones de lo que queramos que Él haga. No, la oración es lo contrario. Es someternos a su voluntad y decirle: Señor, que se haga lo que tú quieras. Y esto es lo que Pablo está agradeciendo, las oraciones por él. Y él mismo tiene una profunda vida de oración. Para que tú puedas aceptar alegremente la voluntad de Dios, no es un coco wash en decir, bueno, será lo mejor, ni modo que sea lo que Dios quiera. No, necesitas pasar días, horas, minutos enteros buscando a Dios en oración. Porque la oración te va a producir en tu alma la serenidad que necesitas para recibir con alegría la voluntad de Dios. El mismo libro de la carta a los filipenses nos dice en el capítulo 4 versos 6 y 7: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y cuando hay algo que te provoca ansiedad, afán, estrés, preocupación, dobla tus rodillas, llévalo a Dios en oración, con una actitud correcta, con acción de gracias. Y entonces el resultado, usted lo conoce, versículo 7, será que la serenidad de Dios, la paz de Dios, guardará tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús. ¿De dónde proviene la alegría de Pablo al aceptar la voluntad de Dios? Primero, proviene de la oración. En segundo lugar, proviene de la ayuda del Espíritu Santo. Dice el mismo verso 19, porque sé que por vuestra oración, ahí está, primero por la oración, segundo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo. La palabra suministración es la ayuda del Espíritu Santo. Esto resultará en mi liberación. La segunda cosa que nos puede llevar a aceptar con alegría la voluntad de Dios es la ayuda del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque incluso el Espíritu Santo nos ayuda a orar, punto número 1, como conviene, sometiendo nuestros deseos a la autoridad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pondrá los deseos de Dios en nuestro corazón y nosotros pediremos que esos deseos de Dios sean cumplidos y Dios los va a cumplir. Es así como la oración funciona. La oración no es pedir lo que yo quiero que Dios haga. La oración es decirle y declararle: haz lo que tú quieras hacer. ¿De dónde proviene esta alegre aceptación de la voluntad de Dios? En primer lugar, de la oración. En segundo lugar, de la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué va a provocar la oración y la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué dice el verso 19? Usted dígame. ¿Qué va a provocar? ¿Cuál es el resultado de cuando oramos y permitimos que el Espíritu Santo nos ayude? Esto va a resultar, dice el apóstol Pablo, resultará en mi liberación. Entiéndame claramente, el apóstol Pablo no está confesando ni diciendo: Dios me reveló que voy a quedar libre de esta prisión, porque ni siquiera fue el caso. No, pero no es lo que Pablo está usando. La palabra en el griego para liberación es soteria, de donde viene soteriología o la doctrina de la salvación. La palabra liberación bien se puede traducir como salvación, pero también podría traducirse en una forma muy interesante como un bienestar. Eso es liberación, salvación, un bienestar general.
Escúcheme lo que le digo. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a orar como conviene que oremos, y pedimos su ayuda, y Él nos ayuda y nos dejamos ayudar, esto resultará en un bienestar general. Que Pablo no está hablando de su liberación de este juicio es un hecho, porque el versículo siguiente, escúcheme, no estoy interpretando, el versículo siguiente dice Pablo, porque no sé si voy a vivir o a morir, es lo que dice la parte final del verso 20, pero sé que Cristo va a ser glorificado en mi vida. Si vivo, porque vivo; si muero, porque muero, pero Cristo va a ser glorificado. O sea, Pablo no está hablando de una liberación de este juicio. Pablo está hablando que la oración y la ayuda del Espíritu Santo le van a provocar un bienestar general que es producto de que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, porque la voluntad de Dios es lo mejor. Aleluya. Vivo o muerto, sé que Dios va a hacer lo mejor en mi vida. ¿Por qué estoy tan seguro? Por la oración y por la ayuda del Espíritu Santo. Y lo tercero de lo que habla Pablo para tener esta seguridad y esta alegre aceptación de la voluntad de Dios es la fe que él tiene. El versículo 20 está lleno de esta palabra, fe. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Si hay esperanza y hay anhelo, es que hay fe, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, viene la palabra, en toda confianza. Confianza es fe, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Anhelo, esperanza, confianza. Esto es fe. ¿Cómo puedo tener una alegre aceptación de la voluntad de Dios? Oración, ayuda del Espíritu Santo y fe. Anhelo, esperanza, confianza. Ahora, ¿de qué está confiado Pablo? ¿Qué está creyendo Pablo? Pablo cree dos cosas de acuerdo al versículo número 20. Y quiero que usted lo analice juntamente conmigo. Él cree en primer lugar que en nada será avergonzado. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿De qué está seguro Pablo? De que no será avergonzado. La palabra avergonzado no significa que vaya a perder el juicio. No te equivoques. La palabra avergonzado es que no voy a salir huyendo como un cobarde. Eso es lo que significa. Pablo dice, yo estoy seguro por la oración, por la ayuda del Espíritu Santo y por la fe, que no voy a salir corriendo como un cobarde, ni voy a negar mi fe en Jesucristo, ni voy a renunciar en este juicio a mis convicciones, sino que yo sé que voy a levantar el nombre de Cristo, ya sea por vida o por muerte, confesándolo o muriendo como un martirio o saliendo libre, como quiera, Cristo será glorificado. Y esto es producto de una fe, de una confianza que te da la oración, la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, el estar cerca de Dios. Pablo tiene fe en que en nada será avergonzado. No va a salir corriendo como un cobarde. No tiene que renunciar a sus convicciones para salir libre de este juicio. Por eso él dice, no voy a renunciar a mis convicciones. Si me juzgan o me sentencian a muerte, que me maten, por vida o por muerte, pero Cristo va a ser glorificado. Y lo segundo que Pablo cree es justo esto que te acabo de decir, es que Cristo va a ser glorificado. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que, o sea, él está seguro, en nada seré avergonzado primero, antes bien, con toda confianza, estoy seguro, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si salgo vivo de este juicio, entonces Cristo va a ser glorificado, porque yo voy a salir testificando, Cristo me liberó, y voy a seguir predicando, Cristo va a seguir glorificado si vivo. Si me exoneran, si me liberan de este juicio. Pero si muero, o vivo o muerto, dice ahí el versículo 20, o por vida o por muerte. Pero si muero, como quiera Cristo va a ser glorificado, porque yo voy a ir al martirio con gozo, a sufrir por Él. No voy a dejar de confesarlo, así me cueste la vida. O sea, si vivo, Cristo será glorificado. Y si muero, también va a ser glorificado, porque entonces dirán, hay personas que están dispuestos a morir por la seguridad que tienen en la convicción y en la fe en Cristo Jesús como su Salvador, como el Salvador y el Señor de sus almas. Finalmente, Cristo será glorificado, o por vida o por muerte. Y esta es la seguridad que Pablo tiene. ¿Sabe? Aparece otra vez mi hilo conductor. Pablo dice que sea lo que Dios quiera. Acepto alegremente su voluntad. Estoy tranquilo por la oración, por la ayuda del Espíritu Santo y por la fe que tengo. Si vivo o muero, Cristo va a ser glorificado, que sea lo que Dios quiera.
tras líneas y en el contexto completo de este pasaje es como si Pablo dijera: lo que más glorifique a Cristo, que eso pase. Si me dejan en libertad y vivo, que Cristo sea muy glorificado. Si no me dejan en libertad y me sentencian a muerte, que Cristo sea glorificado, pero que sea lo que Dios quiera. Y lo está aceptando con alegría. Pablo, de alguna manera, en los versículos 25 y 26, él presiente, tiene un presentimiento. Él no declara como una profecía que esto va a suceder o que le ha sido revelado, pero él tiene un presentimiento. Versículo 25 y 26 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, Pablo tiene un presentimiento de que él va a librar este juicio. Permítame explicarle esto. O sea, él está optimista. No está tirado al drama. No son palabras del ya el deprimido porque se está acabando la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, él está optimista y dice: yo siento que voy a permanecer. Y claro, después de este juicio todavía duró bastante tiempo en prisión, pero pudo pastorear a muchas iglesias. Todavía después de esta carta escribió muchas otras cartas. O sea, sí tiene cierto sentido y cierta verdad lo que él creía, lo que él sentía. Pero él no está declarando: yo sé que voy a salir adelante. No, porque el verso 20 declaró: por vida o por muerte, no sé qué va a pasar conmigo. Siento que todavía voy a estar con vosotros porque quiero seguirles enseñando, porque quiero seguirles mostrando a Cristo. Y esto fue lo que sucedió. Claro que sí. Pablo está optimista y dice: creo que voy a permanecer y que voy a abundar todavía y mi gloria va a abundar en vosotros. Pero Pablo no está exigiendo nada, no le está reclamando a Dios, no le está pidiendo que tú me tienes que librar porque tu palabra dice. No, Pablo dice que sea lo que Dios quiera. Y esta es la alegre aceptación de la voluntad de Dios en un verdadero creyente. Mantiene una mentalidad optimista ante alguna circunstancia, pero finalmente dice: pero sea como sea, que sea lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiera será lo mejor. Y esta es mi filosofía de vida: vivo para Cristo y si muero es ganancia. Así que no hay estrés, estoy contento, estoy alegre de aceptar la voluntad de Dios. En realidad lo que Pablo está diciendo es: presiento, está optimista, presiento que la voy a librar, pero que sea lo que Dios quiera. Estoy listo. Si vivo, estoy listo. Si me condenan a muerte, estoy listo. Y entonces llego al final de esta exposición de estos versículos de la palabra, regresando al versículo 21. Este es el principio de vida. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Este es un principio de vida. El principio de vida cristiano, de acuerdo a este pasaje, es: vivir es Cristo. La vida se trata de Cristo. Morir es ganancia. Si muero, es la entrada a la vida eterna. Se acabó esto, llegué al final de la meta. Si Dios quiere quitarme la vida es porque ya terminó sus objetivos en mí y conmigo, o a través de mí en otros. Qué maravilla que podamos tener este principio de vida. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Diga conmigo el verso 21, como Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dígalo una vez más: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregunto finalmente: ¿estamos viviendo bajo esta filosofía de vida? ¿Estás viviendo bajo esta filosofía de vida? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es el único pasaje en las Escrituras del que Pablo habló que este era su principio de vida. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, si me puedes acompañar ahí. De hecho, hay un cantito muy famoso que se canta en la mayoría de los funerales cristianos, basado en Romanos 14, 8. Pero le quiero leer desde el versículo 7. Romanos 14, versículos 7 y 8. Y con esto quiero terminar. Porque ninguno de nosotros, dice Pablo, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y luego viene la declaración: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Le pusieron una música muy tétrica a este cantito. Y si vivimos. Y suena funeral y ay, pero es que no debería ser una cancioncita tétrica, debería ser ni tampoco para el funeral. Esta debería ser nuestra canción diaria. Y si vivimos para el Señor vivimos, porque nadie vive para sí ni muere para sí. Esto es lo que nosotros creemos. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. O sea, como quiera Cristo sea glorificado. Y si vivimos o morimos, finalmente somos del Señor. Quiero recordarte, tengas la edad que tengas, cada día estás más cerca del hogar. Cada día que vives es un día gastado en tu cartucho de días. La pregunta es si estás listo. La pregunta es si hoy puedes declarar como un principio de vida, como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bajo el hilo conductor de que sea lo que Dios quiera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz para nuestra alma. Señor, quizá algunos cristianos en el mundo no han vivido bajo este principio cristiano, bajo este principio espiritual, el cual nos has llevado tú hoy, Señor, a meditar en este pasaje de Filipenses 1:21, que nos declara que si vivimos, la vida se trata de ti, y si morimos es ganancia, porque aún la muerte y la eternidad se tratan de ti, Señor. Toda nuestra vida se trata de ti, porque nadie vive para sí ni muere para sí, porque si vivimos para ti vivimos, y si morimos para ti morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, tuyos somos, Señor. Ayúdanos a no preocuparnos por nuestros días de vida, mucho menos por el momento de nuestra muerte. Ayúdanos a ocuparnos de estar viviendo para ti, de ser tuyos, Señor, para que sea vivos o muertos podamos declarar como Pablo, del Señor somos. Ayúdanos, Señor, a tener un panorama espiritual de las cosas, de las circunstancias, a no dejarnos llenar, Señor, nuestra mente y nuestros sentimientos de temores, de miedos, de angustias. ¿Cómo será el final de mis días? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a morir? Señor, no nos permitas estar preocupados por ese momento. Ayúdanos a estar ocupados de que nuestra vida se trate de ti, para que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, y llegue el momento de nuestra muerte, podamos enfrentarla con valor, con fe. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad en esta vida, en cada día que vivimos, Señor, y hasta el momento en el que muramos y la forma en la que muramos, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad con alegría, que sea resultado y producto de una vida de oración, que sea resultado, Señor, de una llenura de tu Espíritu Santo que nos ayude cada día, y que sea producto, Señor, de una fe ciega en que tú tienes lo mejor para nosotros. Así que nuestra vida se trata de ti, y nuestra muerte es ganancia, porque también se trata de ti. Danos esta alegre aceptación, para que podamos declarar como Pablo: vivir es Cristo, morir es ganancia. Que sea lo que tú quieras, Señor. Si me das años de vida, que esos años de vida me sirvan para servirte. Si tendré que morir pronto, Señor, que esa muerte te glorifique. Sea que esté vivo o muerto, que tú seas el centro de mi vida, el Señor de mi vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivir con esta filosofía de vida cristiana. No porque el cristianismo sea una filosofía, no, Señor, sino porque el cristianismo es seguir los pasos de Cristo, es acudir a tu palabra y dejarnos limpiar de aquellas cosas que nos han contaminado, Señor. Y si en algo hemos sido contaminados, miedos, temores, angustias, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Me va a dar? ¿No me va a dar? ¿Me van a contagiar? ¿No me van a contagiar? Señor, estemos tranquilos, recordando que para nosotros la vida se trata de ti, y la muerte es ganancia, porque también se trata de ti. Danos esa paz, esa serenidad. Haz que doblemos nuestras rodillas para orar más, que estemos llenos de tu Espíritu Santo, que nos ayude cada día, y que nuestra fe sea más firme al acudir a tu palabra, para que entonces aceptemos alegremente tu voluntad, sea la que ésta sea, Señor. Que podamos aceptarla con alegría, sabiendo
que para nosotros el vivir eres tú, Señor Jesús, y el morir es ganancia. Pon en nosotros esta certeza y esta fe. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.